Un saludo especial y caluroso para todos los televidentes. Soy Claudia Correa, docente de la Institución Educativa Rural Carbonera, ubicado en el corregimiento de San Bartolo del municipio de Andes. Llevo 18 años laborando en esta bella institución. Hace más o menos 10 años estamos trabajando un proyecto de lectura y escritura con los niños y jóvenes, tratando de acercarlos a lo bello que es la literatura y, por supuesto, la escritura. Bienvenidos todos a este programa Estación Literaria. Voy a hablarles un poco sobre el libro Las Mil y una Noche, de escritor anónimo, una obra emocionante, llena de fantasía y mucha imaginación. Cada que se lee nos deja con deseos de saber qué va a suceder en la próxima noche. Definitivamente una obra cargada de mundos inimaginables y fantásticos. Además, conocemos otras culturas. Para que se antojen a leerla, eso es la historia de dos hermanos que recibieron una herencia muy grande, pero por azares de la vida debían vivir en lugares muy distantes, ambos casados con esposas hermosas. A uno de ellos lo traicionó su esposa, y él decidió desposar a todas las mujeres de su región, y al amanecer las asesinaba, hasta que le tocó el turno de la hija de su criado, y ella con inteligencia se somete a este matrimonio, y es ahí donde empieza a contar una historia diferente cada noche. Pero con su gran capacidad de narrar, nunca las termina, sino que le da inicio a otra fantástica historia. Y él no es capaz de asesinarla por el deseo de saber qué más va a pasar en la próxima noche. Les vamos a compartir unas de ellas. La historia del sabio Rullán, contada por el pescador. Has de saber, oh genio, dijo el pescador, que en tiempos muy remotos había en Persia un rey con el nombre de Yunán. Aunque era un poderoso gobernante, su cuerpo estaba mortificado por la lepra y, si bien de todas las naciones acudían doctores, médicos y curanderos con medicinas, polvos y ungüentos, ninguno de ellos lograba sanar al rey. Pero he aquí, un día llegó a aquellas tierras un sabio de avanzada edad llamado Rullán, varón versado en los libros de Grecia y Roma, así como en los de Persia, Arabia y Siria, que conocían bien las artes de curar con hierbas y pociones. A poco de llegar, supo de la desgracia del rey, y después de una noche de larga meditación, se presentó en la corte, y, arrodillándose ante el monarca, besó el suelo entre sus brazos extendidos. A mis oídos, oh rey, dijo, han llegado noticias de tu desgracia y de cómo gran multitud de médicos no han encontrado manera de mitigarla. Pero he aquí que yo puedo curarte, sin necesidad de hacerte beber ninguna poción ni ungirte con ungüento alguno. Cuando el rey Yunán oyó aquellas palabras, se maravilló en gran manera y dijo, por Dios, Todopoderoso, si me devuelves la salud, te colmaré de riquezas. Te favoreceré y tendrás todo y cuando puedas desear. Serás mi compañero y amigo. Tras recibir varios regalos del rey, el sabio regresó a la ciudad y alquiló una casa en la que dispuso todos sus libros y pergaminos, así como sus medicinas y raíces aromáticas. Aquella misma noche, fabricó un maravilloso mazo para jugar al polo, que tenía un mango bellamente labrado. A la mañana siguiente, el sabio visitó de nuevo al rey Yunán. Le entregó el mazo junto con una pelota y le indicó que lo usara para jugar en el partido en el patio del palacio. Toma el mazo y empúñalo con fuerza, le dijo Rullán al rey. Cuando estés en el patio, cabalga con decisión y golpea la pelota con toda la energía que seas capaz. De ese modo te sudará la mano y poco a poco el remedio que he encerrado en el mango se extenderá por todo tu cuerpo. Cuando quedes empapado en sudor, regresa a palacio y báñate. Después acuéstate y duerme durante toda la noche. Por la mañana despertarás completamente sano. Montado en su corcel, el rey jugó en el patio en compañía de otros jinetes. Durante un buen rato, cabalgó con vigor, enviando la pelota de un lugar a otro, mientras apretaba con fuerza la empuñadura del mazo. Tras quedar empapado en sudor, el rey se retiró del partido, regresó a palacio y se bañó.
Acto seguido se metió en la cama tal cual y como le había prescrito el sabio Rullán. Al día siguiente despertó temprano. Cuando examinó su cuerpo, comprobó que estaba tan limpio como la plata pura. La lepra había desaparecido. Al llegar a aquel punto, Sarazá interrumpió una vez más su relato, pues estaba amaneciendo, y una vez más el sultán le perdonó la vida por el deseo de conocer el final de la historia inacabada. Así que en la noche siguiente la ingeniosa Sarazá prosiguió: Majestad, recordad que el pescador le estaba contando al genio la historia de cómo el sabio Rullán se presentó ante el rey Yunán y lo curó de su lepra. Pues grande fue la alegría del rey y de su corte ante aquella curación milagrosa, y, cuando el sabio se presentó para una audiencia, el rey lo recibió con los debidos honores, ofreciéndole regalos de joyas, dinero y lujosas telas, y tratándolo como al mejor de todos sus amigos. Sin embargo, no todos los cortesanos sintieron tan gran alegría, porque entre los visires del rey había uno de aspecto siniestro y temeroso, devorado por la envidia y la malicia, cuyos celos, al advertir los honores concedidos al sabio Rullán, no conocieron límites. Una noche se presentó privadamente en la cámara del rey y, tras besar el suelo entre sus manos, le anunció que deseaba darle un consejo. ¿Qué me quieres aconsejar?, preguntó el rey con curiosidad. Debes saber, oh rey glorioso, que el sabio a quien colmas de favores trama la perdición. Es preciso que acabes con su vida. ¿Cómo es posible?, respondió el rey. Rullán ha curado mi enfermedad, sin ahogarme con pociones, ni coserme con ungüentos. ¿Cómo no voy a recompensarlo? Si hiciera caso de tu advertencia y lo entregase al verdugo, sin duda tendría que arrepentirme de mi acción como el rey Sindibad se arrepintió de haber matado a su halcón. Perdonadme, rey mío, dijo el visir, pero nada del rey Sindibad ni de su halcón. De manera que el rey Yunán refirió la historia de El halcón leal. Buenos días, hoy con mi compañero les vamos a contar la obra de la Metamorfosis de Franz Kafka. Franz Kafka es un escritor alemán de talla mundial. Una de sus obras más importantes es La Metamorfosis, la cual contiene temas como la depresión, la ansiedad, problemas familiares, un poco de realismo y de fantasía. A continuación les vamos a contar la historia. Gregor Samsa se despierta convertido en un gran insecto, quedando paralizado. Su familia intenta adaptarse a él, pero no son capaces. La transformación de Gregor altera drásticamente la convivencia entre los miembros de la familia. Por su parte, Gregor se mantiene siempre en una esquina de su cuarto, ya que no es capaz de moverse. Y además, la hermana de Gregor cuidaba de él, pero con el tiempo su actitud con él fue cambiando. Tristemente, solo le pasaban un plato de comida y su cuarto fue dejado para guardar cosas y siempre estaba bajo llave. La familia de Gregor cada día se encontraba más a disgusto con la presencia de él y querían deshacerse de él, ya que el tema económico era un poco complicado en este momento. Por esta razón, la familia Sansa tuvo que arrendarle un cuarto a 3 hombres muy importantes. La familia de Gregor creía que la situación con él cada día era más insoportable y Gregor pensaba igual. Pero no tuvieron que hacer mucho, ya que un día por la mañana la sirvienta encontró el cuerpo de Gregor sin vida, y esto fue un gran alivio para su familia. Y aquí acaba nuestra historia. Cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana después de un sueño inquieto, se encontró en su cama transformado en un monstruoso insecto. Estaba recostado sobre su espalda dura y acorazonada, y veía, cuando alzaba un poco la cabeza, su vientre curvo de color café y fragmentado en rígidos arcos, sobre el que frazaba, pronta a escurrirse del todo. Apenas se podía sostener su multitud de piernitas lastimosamente flacas, comparadas con su tamaño normal, revoloteaban suplicante frente a sus ojos. ¿Qué me ha sucedido?, pensó. No era un sueño. Su pieza, una correcta, aunque tal vez demasiado pequeña, pieza humana,
Era la misma entre las 4 conocidas paredes. Encima de la mesa estaban extendidas las telas del muestrario de la colección. Sansa era viajante. De la pared colgaba una fotografía que recientemente había recortado de una revista y enmarcado en un bonito marco dorado. La dama de la fotografía, sentada muy erguida, llevaba un sombrero y una boba de piel. Sostenía hacia el espectador un pesado manguito de piel en el cual se ocultaba todo su antebrazo. La mirada de Gregorio se dirigió entonces hacia la ventana y el tiempo sombrío. Se oían las gotas de lluvia sobre el tintel de la hojalata de la ventana. Le contagió una gran melancolía. ¿Qué pasaría si durmiera un poco más y me olvidara de todas esas tonterías?, pensó, pero esto era perfectamente imposible, porque estaba acostumbrado a dormirse del lado derecho, y su estado actual no le permitía lograr esa postura. A pesar de la fuerza con que intentaba girar hacia el lado derecho, siempre retornaba al balanceo sobre su espalda. Lo intentó 100 veces, cerró los ojos para no tener que ver sus pataleos, y solo dejó de hacer cuando empezó a sentir en el costado un dolor leve y pulsante, hasta ahora nunca percibido. Dios mío, pensó, qué profesión tan dura la que escogí. Día tras día de viaje, las tensiones de los negocios aumentan fuera del almacén. Esto sin mencionar que debo soportar los tormentos de los viajes, las preocupaciones por las conexiones de los trenes, la comida irregular, mala, el trabajo con la gente, que siempre cambia, que nunca dura, que nunca llega a ser afectuoso. Al diablo con todo, siento un leve escozor en el vientre. Arrastró con la espalda lentamente hacia la cabecera de la cama, para poder alzar mejor la cabeza. Encontró que la parte que le picaba estaba llena de inexplicables punticos blancos. Quiso palparla con una pata, pero la retiró inmediatamente, ya que al tocarla lo estremeció un escalofrío. Se deslizó nuevamente a su anterior posición. Estas levantadas tan temprano, pensó, lo emboban a uno por completo. El hombre debe dormir lo necesario. Otros viajeros viven como mujeres del harén. Por ejemplo, cuando regresa al hospedaje a media mañana para registrar los pedidos obtenidos, estos señores apenas están desayunando. Si yo intentara lo mismo con el jefe que tengo, sería despedido de inmediato. Además, quién sabe si no sería lo mejor que me podría suceder. Si no fuese por mis padres, yo hace rato hubiera renunciado. Me habría presentado ante el jefe y le hubiera dicho mi opinión desde lo más profundo de mi corazón. Se hubiera caído del escritorio, que de manera tan extraña la de sentarse encima del pupitre, y hablar desde tal altura con los empleados, obligándolos a arrimarse bastante, porque él es sordo. Bueno, pero todavía no he perdido del todo la esperanza. Apenas tengo el dinero reunido para pagarle la deuda a mis padres, lo que podría demorar a unos 5 a 6 años. Lo hago sea como fuere. Entonces se hará el gran quiebre por el momento. Lo que debo hacer es levantarme porque el tren sale a las 5. En ese punto podemos resaltar 3 factores muy importantes de lo leído anteriormente. El primero es la libertad. Como pudimos notar, Gregorio estaba atado a su trabajo, ya que sus padres dependían de él. Debemos de darnos valor a nosotros mismos también y de tratar de no cederle toda la importancia a las otras personas, sino también a nosotros mismos. El segundo son los sueños. Los sueños los podemos interpretar como señales o mensajes que nos da la vida, que a veces nos pasan desapercibidos y no les tomamos como tanta importancia. Y por último tenemos la metamorfosis. La metamorfosis como tal es el cambio. Kafka nos quiso dejar aquí un gran mensaje, y es que a veces las pequeñas cosas nos pueden formar unas más grandes, y los problemas nos pueden llevar no solo a afectarnos a nosotros mismos, sino también a nuestro alrededor, hasta llegarnos a acabar. El cuerpo de Gregor, en efecto, estaba totalmente plano y seco, y solo hasta ahora se percataban de que no lo sostenían sus patitas. Nadie pudo dejar de observarlo. Grete, ven un momento con nosotros, dijo la señora Sansa, sonriendo nostálgicamente. Y Grete, sin dejar de mirar al cadáver, entró al dormitorio de sus padres. La sirvienta cerró la puerta y abrió del todo las ventanas. A pesar de lo temprano que era, el aire estaba entremezclado en una cierta tibieza. Ya eran fines de marzo.
Los 3 inquilinos salieron del cuarto buscando con la mirada el desayuno. Los habían olvidado. ¿Dónde está el desayuno?, preguntó malhumorado el señor de la mitad a la sirvienta. Esta les hizo señas de que se callaran y los instó a ir al cuarto de Gregor. Entraron a la habitación, ya completamente aclarada, y se pararon desdeñosos con las manos entre los bolsillos de sus raídos chaques, alrededor del cadáver de Gregor. En ese momento se abrió la puerta del dormitorio y apareció el señor Samsa en librea, tomado de un brazo de su señora y del otro por su hija. Los padres parecían haber llorado un poco. Grete a veces ocultaba su rostro sobre el brazo de su padre. «Abandonen inmediatamente mi apartamento», dijo el señor Samsa mostrando la puerta, pero sin soltar a las mujeres. «¿Qué quiere decir?», preguntó desconcertado el señor de la mitad, sonriendo de forma insulsa. Los otros inquilinos se restregaban las manos tras la espalda, a la feliz espera de una discusión en que todo caso debía resultarles ventajosa. «Quiero decir exactamente lo que estoy diciendo», contestó el señor Samsa, y avanzó en línea recta con sus 2 acompañantes hacia el inquilino. Este se quedó quieto, mirando hacia el suelo como si estuviera poniendo en orden sus pensamientos. «Entonces nos vamos», dijo, y levantó la mirada hacia el señor Samsa, como si necesitara sumisamente que le dieran permiso para hacerlo. El señor Samsa, con los ojos abiertos, solo se limitó a asentir varias veces. Enseguida, el inquilino se dirigió a grandes zancadas hacia el vestíbulo. Sus 2 hijos, que desde hacía un rato no se frotaban las manos, y se apresuraron a seguirlo, temiendo que el señor Samsa entrara antes al vestíbulo y se interpusiera entre ellos y su cabecilla. En el vestíbulo todos tomaron un sombrero del pechero, sacaron sus bastones del paragüero, mudos hicieron una reverencia y abandonaron la casa. Desconfiados, el señor Samsa y las 2 mujeres salieron al corredor y, apoyados sobre la baranda, observaron cómo lenta pero consecuentemente los 3 señores despedían la larga escalera, desaparecían en la curva de cada piso y volvían a aparecer a medida que bajaban. La familia Samsa perdía el interés en ellos y al pasar hacia los pisos superiores, al aprendiz de la carnicería, cargando con orgullo el bulto sobre la cabeza. Los Samsa se retiraron de la baranda, entraron aliviados al apartamento, decidieron que aquel día era para descansar y pasear. No solamente merecían esta interrupción laboral, sino que lo necesitaban seriamente. Se sentaron a la mesa y escribieron 3 cartas de disculpas, el señor Samsa a su superior, la señora Samsa al dueño del almacén y Grete a su jefe. Mientras escribían, entró la sirvienta para anunciar que se iba, pues su labor de la mañana ya había terminado. Los 3 siguieron escribiendo y apenas asintieron levantando la cabeza. Como la sirvienta seguía sin irse, la miraron molestos y preguntó el señor Samsa. La sirvienta sonreía, parada en la puerta como si tuviera que comunicar una feliz noticia, pero solo lo haría si le preguntaban ávidos la pequeña pluma del sombrero que tanto le molestaba al señor Samsa desde que la mujer trabajaba con ellos. Se movía en todas las direcciones. «Bueno, ¿pero qué quiere?», le preguntó la señora Samsa, que era la persona a quien la sirvienta más respetaba. «Pues», contestó la sirvienta, que casi no podía hablar debido a la risa. «Bueno, ya no tendrán que preocuparse de cómo deshacerse de la cosa aquella del cuarto. Ya todo está en orden». La señora Samsa y Grete se inclinaron de nuevo sobre sus cartas como si fueran a escribir. El señor Samsa, notando que la sirvienta iba a empezar a describir todo con lujo de detalles, la detuvo decididamente estirando el brazo. Como no pudo contar nada, la sirvienta se acordó que tenía afán y ofendida se despidió. «Adiós a todos».
Se volteó bruscamente y dando un tremendo portazo abandonó la casa. En la noche la despido, dijo el señor Samsa, pero no obtuvo respuesta ni de su mujer ni de su hija, pues parecía como si la sirvienta hubiera perturbado la paz que apenas acababan de recobrar. La madre y la hija se levantaron y fueron hasta la ventana, y allí permanecieron abrazadas. El señor Samsa giró un poco su silla hacia ellas y las observó silenciosamente un rato. Luego exclamó: bueno, vengan pues para acá, olvídense de lo que pasó y tengan un poco de consideración conmigo. Las mujeres se abalanzaron sobre él y lo consintieron, y luego rápidamente terminaron las cartas. Pues los tres juntos abandonaron la casa que lo habían hecho desde hacía 3 meses y tomaron el tranvía para ir a respirar aire puro de las afueras. El vagón, donde eran los únicos pasajeros, estaban inundados por los cálidos rayos del sol. Recostados cómodamente sobre los asientos y conversaban acerca de las perspectivas para el futuro y hallaron que no eran malas en absoluto, pues sus respectivos empleos, sobre los cuales no habían hablado claramente, eran muy buenos y parecían prometedores para más adelante. Lo mejor que podían hacer de momento era mudarse de la casa. Querían alquilar un apartamento más pequeño y más barato, pero mejor situado y más práctico que el actual, que había sido escogido por Gregor. Mientras se entretenían, el señor y la señora Samsa advirtieron simultáneamente que la hija, pese a los tormentos de los últimos tiempos, los cuales habían empalidecido sus mejillas, había florecido, convirtiéndose en su hermosa y exuberante muchacha. Silenciosos y comunicándose a través de las miradas, pensaron que era tiempo de buscarle un buen esposo y para confirmar sus nuevos sueños y sus buenas intenciones. Al final del viaje, la hija se levantó de primeras y estiró su joven cuerpo. A la vida de Gregorio ha llegado un gran cambio y esto lo hace sentir mucho miedo, temor y dolor al no poder moverse, y eso lo hace sentir mucha desesperanza. Y ahí es cuando todos nos ponemos a pensar que cuando llega un gran problema en nuestras vidas, todas nuestras puertas se cierran y no vemos la posibilidad de que hay alternativas mucho mejores que nos pueden ayudar para lograr nuestras metas. Y otros factores muy importantes que nos impiden esto son nuestras delimitaciones que nosotros mismos nos ponemos, como la pobreza mental, la mediocridad y el pesimismo, ya que esos factores son los que nos crean esas barreras que nos impiden o que nos llevan al fracaso. Y no se olviden, esto fue Estación Literaria.